Hola, ¿qué tal amigos? En esta bonita mañana de viernes aquí vamos a estar compartiendo una palabra muy impresionante. Vamos a compartir Marcos 6 del 30 al 44 y vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús. Jesús dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Vean lo que dice Jesús, vengan ustedes aparte. O sea, Dios está haciendo una invitación a que vengas y te apartes de todo este ruido que hay, de todas las distracciones, que vengas a un lugar desierto, a un lugar de tranquilidad, a un lugar mmm, en tu cuarto, a un lugar, por ejemplo, donde no haya nada y descanses un poco, que descanses un poco de toda esta situación, meditando, teniendo una relación con Dios, porque Dios es el que nos habla y nos aconseja y nos dice qué hagamos y nosotros tenemos que hacer caso, venir a meditar. Hay mucha gente que medita en las cosas que va a hacer, pero medita en las cosas que va a hacer y Dios nos llama a pasar un tiempo con Él y que nosotros meditemos en Él, que pasemos un rato con Él. En, yo sé, nos han enseñado que, que pasaremos cosas difíciles en la vida como si estuviéramos en un desierto. Nos sentiremos solos, nos sentiremos agobiados en esta vida, pero quiero decirte que Dios mira desde los cielos y Él mira y busca a ver si hay algún hombre que le busque, que Dios está mirando a todos los seres humanos, Dios conoce el corazón de todos, entonces Jesús nos aconseja que vengamos a Él y se vengan ustedes aparte, a un lugar desierto y descansen un poco. Cuando tú te acercas a Jesús, Jesús es nuestro Shabbat, Jesús es nuestro descanso. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay mucha gente que pues no quiere descansar, quiere darle rienda suelta a la vida que tiene porque piensa que tiene un pensamiento de que la vida es muy corta y hay que disfrutarla y no debe de ser así, hermano. La vida es tan corta que, que es la que nos debe de hacer ver dónde vamos a pasar la eternidad. Nuestra vida pueden ser 50 años, 58. Ayer murió un amigo mío, le dio un infarto, este, y murió. Tenía 58 años de edad. Entonces, nuestra vida es corta. Ya pasando de los 50 años, créamelo, está usted en peligro de que le pase algo. Por tantas enfermedades que sufrimos los seres humanos. De hipertensión, el estar diabético, o sea, tantas enfermedades que hay, fallo renal, todas estas cosas. Dios, estando en esa agonía, muchas personas de su vida, Dios les dice, vengan a mí, porque están cansados, están agobiados y no quieren venir a Jesús. O sea, la gente defiende mucho su tradición y su religión y sus costumbres, pero no, no capta, no entiende esa situación de que Dios es real y Dios va a, a llamar a todos a cuentas. Entonces, Dios nos pide que vengamos aparte y nos dice muchas cosas. Él nos dice qué vamos a hacer. Hablaba con mi hijo y le decía que teníamos que retomar lo que antes hacíamos y que yo lo iba a volver a hacer porque Dios pone en ti el querer como el hacer y el hacer su voluntad, que es lo mejor, y queremos volver a compartir en esta situación tan difícil de la pandemia. Tenemos que cuidarnos y y ahorita hay un desorden en todo el mundo. Entonces con las medidas sanitarias no se pueden, no sé, por las ideas que nos meten, que nos dicen
que ya no es necesario el cubrebocas. Mire, si no es necesario, mucha gente se está infectando. Entonces usted debe de ponerse el cubrebocas. Ponerse el cubrebocas para cuidarse de los que no traen cubrebocas. Porque esos traen, o sea, si traen el virus, puede que saquen el virus, y el virus es aerosol, es en el aire. Y si te cae, hay muchas cosas de que los anticuerpos, y yo sé, porque los médicos dicen que nosotros tenemos anticuerpos, pero aún así somos vulnerables, porque hay virus que se están manejando, y, y pienso yo que este virus ha sido provocado por el hombre. Le dicen el virus del PPC, o sea, es el virus chino. Entonces que empezó a investigarse y era SARS-CoV-2, y luego ya después empezó con que la pandemia, y le pusieron COVID-19 y coronavirus y todas esas cosas, y vinieron todas sus variantes y todo el Omicron y todas las cosas, y ahora ya vuelven con otra nueva ola. Les había dicho yo en capítulos anteriores que el virus no se va a acabar. Esto no se va a acabar. La Organización Mundial de la Salud debe de dar una orden mundial que se acabó la pandemia, no la da. Entonces, ¿cómo nuestros gobiernos no han entendido? El mundo no entiende. Y como dijo don Teofilito, ni entenderá. Entonces, si no quieren entender, la gente solo quiere divertirse, quiere sexo, drogas, alcohol, diversión, pachanga. Cuando Jesús nos habla y nos dice, vengan ustedes aparte. O sea, está ante una gran multitud, y Dios nada más le dice a sus discípulos, a los que son de Él, y les dice, venid ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, descansa en Cristo, descansa en Jesús, ten confianza en Jesús. Jesús, no seas como las personas religiosas que dicen, ay, gracias a Dios. No, sí, Jesús, no, Dios, sí, o sea, te dan por tu lado, pero en realidad no creen, porque si creyeran obedecerían. Entonces, vamos a estudiar este capítulo basado en las palabras de Jesús, y vamos a hacer una pequeña oración, una oración basada en un versículo de la Biblia que dice que la palabra del Señor no regresará vacía, que hará para lo que fue enviada. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, envía tu palabra a los corazones de los hombres. Yo sé, Señor, que muchas veces el hombre se endurece, pero nosotros confiamos en ti, Señor, que tu palabra actuará en muchos corazones. Prepara corazones, y Señor, que tú des discernimiento, entendimiento en las personas para que puedan comprender tu palabra, y para que puedan ellos meditar, Señor, en lo que están haciendo, porque mucha gente solo de palabra dice cosas, pero no hace. Señor, yo te pido por las personas que están como ovejas sin pastor, Señor, que caminan errantes. Han oído de ti, pero en realidad no te conocen. No saben quién es su pastor. Están perdidas, porque andan en pastos secos, Señor. Y tú nos llamas a que pasemos un rato contigo, un tiempo agradable, Señor, un tiempo en el desierto, Señor, así como cuando tú fuiste a orar 40 días y 40 noches para ser fortalecido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a compartir tu palabra, ayúdanos a hacerte fieles, Señor, a hacer tu voluntad. Pon en nosotros el querer como el hacer para compartir tu palabra, Señor, y hablar siempre de ti. Endereza nuestras sendas, corrige nuestros caminos, enséñanos tus veredas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, a quien amamos, a quien esperamos. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, toma este tiempo, Señor, y que la gente pueda ver tu palabra, Señor, en su corazón, con sus ojos, Señor, en ese desierto
a solas contigo, Señor, para que puedan descansar, Señor, de todo lo que está pasando, toda todo lo que abruma, Señor, sus almas, todos sus problemas. Tú tienes siempre el control, Señor. Ayúdanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, después de haber ido al portal de la oración, donde el velo se rasgó y tenemos entrada al lugar santísimo. Antes el sacerdote entraba al lugar santísimo y si él no era lavado, no se había lavado previamente, que estuviera purificado, él no podía estar delante del Señor y moría. El sacerdote moría. Entonces nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, podemos entrar entre su presencia. Y hay personas que entran sucias a la presencia de Dios y Dios ve su corazón contrito y Dios no lo rechaza. Dios oye a buenos y malos, Él mira a todos los hombres y está haciendo muchas cosas impresionantes en los corazones del hombre, pero desgraciadamente el hombre tiene siempre le vamos a decir, Dios tiene la última palabra, pero el hombre también tiene su decisión. Dios le dio al hombre voluntad propia para que ese hombre pudiera decidir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que la decisión la tomamos nosotros ante lo que el Señor nos ofrece. No podemos decir, lo que Dios prometió, eso es. No, lo que Dios prometió lo va a cumplir porque es su palabra. Él lo va a cumplir, pero Él no va a obligar a nadie. Él no va a obligar a nadie. Ya van a cortar el pasto. Bueno, pero queremos dejar nosotros esta palabra, hermanos, que debemos de venir con el Señor aparte a un lugar desierto. Entonces dice alimentación de los 5,000. Entonces dice Jesús en su palabra, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, previo a que Jesús había mandado a los discípulos, a los 12 discípulos los envió a predicar. Entonces cuando los envió a predicar, ellos regresaron con él a un lugar aparte, a un lugar donde ellos podían platicar a solas con el Señor, todas las cosas que ellos hicieron, o sea, estaban contando su experiencia, a que habían ido ellos a predicar el Evangelio. Entonces, y todo lo que habían enseñado, o sea, les dijeron, mira Señor, les enseñamos esto, les enseñamos lo que nos dijiste, tus palabras, o sea, ellos estaban hablando con el Señor y Él les dijo, vengan ustedes aparte, vamos a un lugar desierto, a que nadie nos moleste, a estar aquí y descansen un poco, porque vienen cansados de haber predicado, porque los había enviado el Señor a los primeros 12 discípulos. Entonces dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, él estaba vamos a decirlo así, estaba en medio de la multitud. Aquí el título es la alimentación de los 5,000. Ellos estaban ahí entre la multitud y ellos fueron a predicar y Jesús le dijo, apartémonos de aquí porque vamos a un lugar para platicar. Pero sucede que dice que porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, no tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos. Pero muchos de los que estaban allí los vieron ir y le reconocieron. Lo reconocieron. Ahí va Jesús, irá con sus discípulos. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
O sea, te pones a pensar, a imaginar, dice, ellos querían ir a un lugar desierto para descansar un poco y no tuvieron chance porque la multitud estaba, miren, ¿saben una cosa? Aquí estaba hambrienta, querían oír de Jesús. Entonces salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dios tuvo compasión y Dios si viniera en este momento a mirar a toda la gente ahí en el metro, en San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara, en Tlaquepaque, Dios miraría a la multitud y los vería de esta manera. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces Dios miraría hoy a todas las personas, andan como ovejas que no tienen pastor, andan comiendo pastos secos. Y nosotros necesitamos ir a hablarles de Jesús, comenzar a enseñarle todas las cosas de Jesús. Entonces Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, Señor, y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, porque ellos sabían lo que tenían. Ellos tenían el dinero. Y Jesús les dijo, ¿cuántos peces tienen? Vayan y vean, dice, id y ver. Y al saberlo dijeron, pues nada más tenemos cinco panecitos y 2 pececitos. Y Jesús les mandó que hicieran recostar a todas las personas por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de todas las personas. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogiendo de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo recogieron, y los que comieron eran 5,000 hombres. O sea, Dios nos muestra que Él tiene la capacidad de darnos de comer. Hoy en día estamos hablando que viene una hambruna, que hay noticias falsas en el YouTube, hay noticias falsas como una que oí de un canal que decía que los científicos decían que el sol se iba a apagar, que había unos agujeros negros y que eso iba a hacer que hubiera terremotos y una noticia así. Entonces esa noticia al parecer es falsa. Pero dada la situación, amigos, lo que viene al planeta Tierra, ¿por qué es falsa esa noticia? Porque es una noticia sensacionalista que que no podemos nosotros decir que va a haber un terremoto a causa del sol o que va a pasar algo con la alineación de los planetas o que a veces no ha pasado nada. Pero sin embargo sabemos que en estos tiempos va a haber terremotos. Todavía no han surgido los terremotos grandes que Jesús dijo. Jesús está hablando que iba a haber guerras, rumores de guerra, y luego iba a haber pandemias. Entonces a veces pensamos que las cosas son así como el Señor nos está hablando por una cronología, que primero pasa una cosa y después otra, pero miren, por ejemplo, aquí en Marcos 13, cuando Jesús predice la destrucción, o sea, los disturbios, cambios en el mundo, los alborotos, los movimientos que hay, Jesús dijo primero dijo, miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, o sea, falsos cristianos, falsos pastores.
Mas cuando oigas de guerras, o sea, ya las oímos, y rumores de guerras, ya las oímos. Y se están viendo las guerras, dice el Señor que no nos turbemos, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no te turbes, porque es necesario, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, o sea, ha habido terremotos muy pequeños que están anunciando que las cosas se están poniendo cada día peor, así, pero la gente ve y dice, pues yo veo el cielo azul, está muy bonito, amanecimos bien, gracias a Dios. Entonces, entonces habrá terremotos y en muchos lugares, dice, en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores serán estos. O sea, aquí en este capítulo no habla eh, de las pandemias, aquí en el capítulo 13, pero estamos viendo que estamos viviendo una pandemia y que todo está volviendo a volver a empezar, están subiendo los contagios y con la amenaza del aumento de la nueva pandemia que viene, que va a ser la MX22, la M, sí, algo así, una nueva pandemia porque le van a cambiar a la viruela del mono el nombre porque según eso que es ofensivo, que no debemos de hablar mal de los monos. Pero imagínense, si dice mucha gente que venimos del mono, cómo no nos va a dar viruela del mono? Imagínense ustedes. Bueno, entonces Jesús está invitándonos a que vengamos aparte a un lugar desierto a pasar tiempo con Él, a tener una experiencia con Él, a platicar con Él y a contarle todas nuestras cosas. Y entusiasmados decía, oh Señor, ahora prediqué tu palabra, ahora hablé de esto, perdóname si me equivoqué, fui insensato, cuando veas que una persona empieza a alegar contigo, mejor no le prediques. Habla tú nada más, una forma sencilla de predicar es, me dejas leerte la Biblia y le lees la Biblia y cómo ves la palabra de Dios en lo que está escrito. Lo dijo Dios, yo no soy quién para decirte que cosas, pero sí soy alguien que te puede decir que necesitas a Jesús y que necesitas arrepentirte y que todos hemos pecado contra el Señor, todos, no hay nadie que diga, no, yo soy excelente persona, no, yo me voy a ganar la salvación con mis obras, no puedes decir eso. La salvación es un regalo inmerecido, la salvación es algo que Dios nos otorga, así como Dios nos concede cosas. Por ejemplo, aquí Dios nos dio, bueno, aquí a estos 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, 5,000 hombres fueron alimentados por el Señor con el poder de su grandeza, de cómo Él puede multiplicar el pan y los peces. Entonces, yo les decía, oye, hay que comer pez. Los peces han de saber bien sabrosos asados. O sea, el Señor comía pescaditos. Entonces, vamos a seguir leyendo y miren lo que dice Mateo 14 del 13 al 21. Mateo 14 del 13 al 21 habla también de los 5,000. Porque luego Jesús alimentó a otros. Hasta acá nos vamos. Alimentación de los 5,000. Aquí Jesús está y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. O sea, cuando vamos a ver, ellos dijeron, mira, ahí está Jesús y lo vieron sus discípulos. Oyéndolo Jesús lo que decían ellos, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. O sea, ya cuando Jesús tuvo vamos a decir, su reunión con sus discípulos, que estuvieron platicando ahí de todas las cosas que ellos estaban compartiendo con el Señor, salió Jesús de allí y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense lo que aparte, él empezó a sanar los que estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, Señor, y la hora ya ha pasado, está a punto de oscurecer. Despide a la multitud, diles que se vayan, diles que ya se vayan a su casa, para que vayan a las aldeas y compren de comer, o sea, y se la pasen por ahí. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de irse. ¿Por qué no tienen necesidad? Porque están con el Señor. No hay necesidad cuando estás con el Señor. No te tienes que ir. Por eso mucha gente no quiere irse de la iglesia. No quiere estar ahí en la iglesia. Le gusta estar en la iglesia, pero por Dios, no porque sea que quiere estar ahí como rata de templo, como dicen. No, porque hay una necesidad, estar con Jesús. Entonces Jesús dice, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino solamente 5 panes y 2 pececitos. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué tremendo, amigos, que sucedan estas cosas. Lucas 9:10, miren lo que dice Lucas 9. Vamos a leer los otros capítulos. 9, acá está. Lucas 9 del 10 al 17. Dice, vueltos los apóstoles, o sea, cuando volvieron los apóstoles cuando les dije que ellos habían sido enviados a predicar de 2 en 2, o sea, los 12 discípulos primero fueron enviados de 2 en 2 a predicar. Ellos al volver le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Aquí ya él dice, no, pues ya vinieron, ya vinieron, y él les empezó a hablar del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hay mucha gente que está enferma, necesita ser curado, pero no viene a Jesús. Va con los médicos. Está bien que vaya con los médicos, pero en primera instancia hay que venir con el Señor. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, Señor, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Es cuando le dicen a Jesús, no, 200 denarios no bastarían. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. O sea, qué impresionante, amigos. En Juan 6, del 1 al 14, vamos a ver qué dice Juan 6. Juan 6 del 1 al 14. Aquí lo que narra, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, ellos iban, pero en un lugar desierto, y se iban al otro lado del mar, porque
había mucha gente y le seguían gran multitud porque venían a él, dice, porque venían y ellos veían las señales que hacía en los enfermos cuando los sanaba. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, miren aquí lo que dice, ya estaba cerca la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, aquí ya dice el nombre del discípulo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y imagínense a Felipe, no, pues aquí no hay ningún Walmart, señor, aquí no hay ningún lugar. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, tal vez ni siquiera una mordidita. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto, señor? Fíjense, ahí dijeron, ahí ya se dieron cuenta cuál era la situación de la historia. Que un discípulo vio que un niño traía lonche. Y Dios multiplicó ese lonchecito para todos. Y fíjense lo que el niño traía. Dice que hay un muchachito. Entonces, ellos decían, mas, ¿qué es esto para tantos? Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos pensaron, es el Mesías. Entonces, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerlo rey. Querían tomarlo. Querían hacerlo rey y gobernante sobre ellos. Pero Jesús dijo, no, todavía no es mi momento. Cuando Jesús tendría que ser rey es cuando estuviera crucificado, para que ante él todos los seres humanos del planeta Tierra, todos los seres divinos del cielo, todos los que están debajo de la tierra, se doblen ante él, todos, ángeles, humanos y demonios, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Así es de que vamos a seguir conociendo a Jesús, porque Jesús es el único Dios y Rey que va a venir, no tarda, va a regresar. Parece que se tarda, pero no. Tenemos que estar preparados. No importa si nos morimos, no importa si nos matan. Tenemos que estar preparándonos, esperando. Tenemos que ser hombres. Miren, la persona que no quiera estar en la casa de Dios, tenemos que amar estar en la casa de Dios, o sea, en las moradas eternas. Tenemos que amar su regreso. Tenemos que esperar su regreso, amando su venida, con ilusión, con esperanza, la esperanza eterna, no la esperanza del mundo, porque la esperanza del mundo se acaba. Por eso dicen, la esperanza y la fe del mundo perece, porque mucha gente dice que la esperanza muere al último.
O sea, su fe muere al último. O sea, cuando mueren ya no saben qué onda, no saben qué pasó, no saben qué va a pasar, pero la esperanza de nosotros es una esperanza bendita, es una esperanza eterna. Así es de que pronto sucederá nuestra reunión con Jesús para irnos a las bodas del Cordero. Amigos, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana quise leerles este capítulo porque estamos leyendo el libro de Marcos y en nuestra serie Conociendo a Jesús. Fíjense, apenas vamos en Marcos, imagínense todo lo que falta. A veces estoy predicando otras cosas y estoy hablando de lo que sucede en el mundo porque eh, hay muchos que dicen que no escuches noticias. Oye, pues, tú tienes a Jesús, tú confías en Jesús y Jesús dice que no temas. Entonces dice Jesús, cuando oigas, tú vas a oír porque estás oyendo noticias, o sea, y te dicen unos, no amigos, no escuchen noticias, ¿sí? No, porque se van uy, qué miedo, un terremoto, uy, un tornado, no, destrucción viene a la tierra. Ya ven en capítulos anteriores, puse esa prédica que decía, el fin viene el fin, ese está, no, hasta yo me puse a pensar y dije, qué terrible va a ser, pero va a suceder. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar lo que va a venir. Tal vez lo que digan esos científicos de que el sol se va a apagar y que va a haber una mini era glacial, que va a haber el mínimo no me acuerdo, de Mo, está el mínimo de Maurer y está el mínimo de Mode, se me hace. Entonces el mínimo es cuando el sol baja su temperatura de sus ondas de calor que no llegan a la Tierra, pero a la vez habitan llamaradas de calor donde hay unas olas de calor impresionante. Entonces cada 11 años ocurre eso, que el mínimo y el máximo, el mínimo, el máximo, pero ahora hay un mínimo mucho más bajo donde dicen que puede hacer mucho frío, los cambios climáticos van a ser terribles, el sol no va a calentar mucho y vean lo que sucede de repente. ¿Por qué suceden los huracanes? Porque hay aire caliente con la corriente de agua fría acá, frío, y se forman los huracanes. Bueno, es lo que yo estaba viendo el otro día. Y saben que vienen cosas terribles para la tierra. Todo está en aumento. La maldad está aumentando, hay mucha violencia en todas las ciudades y nosotros tenemos que estar confiando que Jesús eh, va a regresar pronto por nosotros, aunque las cosas empecemos a vivirlas con dificultad. Y sí, va a haber temor, porque no quisiéramos que pasaran esas cosas, pero tenemos que estar con una fe firme, como una fe, como el grano de mostaza, así de pequeñita nuestra fe, que puede mover montañas. No como aquella gente que dice, oh, yo tengo una fe bien grande y no hacen nada. O sea, hablan de cosas que Dios ni siquiera mandó. Entonces tenemos que buscar siempre a Jesús. Y en esta mañana pues es un gusto, es un gusto para mí compartir en YouTube la oportunidad que Dios nos da. Pero también hay que hacerlo en la calle persona con persona, a tener una experiencia caminando de la mano con Jesús, como discípulo de Jesús y como evangelista que somos. Todos los cristianos somos evangelistas, no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos eh, hablamos, no todos hablamos en lenguas, no todos interpretamos, no todos, o sea, todos somos diferentes. Dios tiene una gran variedad, nos ha dado poder para hacer su voluntad, eso es lo único. Que Dios aumente nuestro dominio propio, que tengamos ese poder de dominio propio, que aumente su poder en nosotros por medio de su espíritu, por medio de su palabra, para que nosotros podamos vencer todas esas cosas que nos afectan, como nuestras actitudes, que podamos vencer nosotros nuestros pensamientos que vienen de no sé dónde, pero sé que vienen de Satanás y que nos hacen pensar cosas que no son de Dios, que son cosas, malos pensamientos,
y que Dios nos ayude a mejorar nuestras obras y nuestros caminos con el aumento de su espíritu en nosotros, con el fruto de su espíritu, que son el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, siendo hombres de Dios, pacientes para hablar, o sea, calmados, porque la gente te ofende, o sea, la gente ofende a Dios y te da coraje, sientes el celo, pero deja que la gente hable, deja que la gente murmure, que la gente diga lo que diga. Tú no, tú debes ser una persona que solo quiero compartirte el evangelio, solo quiero, mi deseo es que seas salvo tú también, que ese sea tu deseo. Y no se olviden de cantar alabanzas en este día, cántenle al Señor, que nuestro pensamiento sea Él. Acuérdense que ese canto me dice mi esposa, me dice mi esposa, te oí que les decías, cante esa canción que dice, mi pensamiento eres tú, y tú empezaste, mi pensamiento eres tú, Jesús, mi pensamiento eres tú, Jesús, sí. Que nuestro pensamiento sea Jesús y su palabra, que lo estemos meditando siempre, que como dice el Salmo, que mi deleite sea la palabra del Señor, sea Jesús siempre. Y muchas gracias, saludos a Joana, Dios te bendiga, cuídense mucho, pónganse cubrebocas si van a la iglesia, pónganse cubrebocas a donde quiera que van, protéjanse porque va a llegar el momento, si esto es verdad, que la pandemia del mono, la nueva, la PX22, la nueva pandemia, si es verdad, todavía están así, hay muchos contagios, dicen que ya hay como 6,000 en todo el mundo, pero si esta pandemia aumenta y lo que están diciendo los doctores de que tú tienes ese virus y tú tocas una superficie, entonces tú llegas y tocas esa superficie, te contaminas y te enfermas de la pandemia del mono. Si tú te pones una camisa que se haya puesto alguien que tenga eso, te enferma. Imagínate en una cama de hospital donde acuesten a uno que ha tenido ese virus y no la cambien, no la desinfecten y acuesten a otro, le va a dar el virus. O sea, eso dicen, no sabemos, pero cuando veamos nosotros que están sucediendo, va a ser terrible, amigos. Y estamos en el tiempo de las pandemias. Estamos en el tiempo donde Jesús dijo, no se turben, pongan atención por lo que va a suceder en el planeta Tierra. Porque Jesús viene pronto y quiere encontrarnos preparados. No quiere que estemos nosotros jugando al cristianito, preocupándonos por qué va a ser el día de mañana. Miren, no sabemos, quizás mañana suceda algo inesperado, un evento que no pensemos, ya sea catastrófico, político, o sea, impresionante, que altere todo el orden del mundo, que haya un desorden, y para que venga el nuevo gobierno del nuevo orden mundial, tiene que haber un desorden. Y fíjense lo que estaba viendo yo en las noticias y quiero entenderlo y lo voy a compartir en este momento ya para finalizar. Hay una situación que dicen de Rusia. Rusia, con las sanciones y con la guerra que está provocando que los países estén pidiendo a gritos pertenecer a la OTAN. Entonces yo me quedé pensando, la OTAN es un grupo de 7 países, los más ricos del mundo, con armamento y todo, que lo usan para protección de la Unión Europea, algo así. Entonces dije, Finlandia y Nueva Zelanda quieren entrar, o sea que el conflicto de Rusia está provocando que todos quieran entrar. Entonces imagínense, se está preparando, quieren que se globalice todo. Entonces yo estuve pensando, dije, esta noticia tengo que estudiarla. O sea, lo que entendí es que todos quieren unirse
¿Y qué es lo que pasó en la Torre de Babel? Todos se unieron. Entonces va a haber una división entre los países demócratas y los países comunistas, o sea, los que tienen la libertad y los países que son como, como países que tienen caciques, que quieren gobernar así duramente, como los chinos. Imagínense, yo pensé, con razón la Biblia dice que los chinos, todo el grupo asiático del oriente, se juntaron y no les pareció y vinieron a hacer guerra contra el occidente, que son la OTAN. ¿Por qué? Porque si el anticristo va a salir de la Unión Europea y va a tener un ejército poderoso, las cosas se están dando. Va a conquistar y va a ser destrucción, o sea, no sé cómo vaya a pasar, no podemos identificar bien, pero de que va a haber algo, va a haber algo. Entonces China, con toda su propuesta, con todo lo que quiere ella de ganar el mundo, ganar la economía, ser el país más poderoso, van a ser afectados sus políticas contra los gobiernos contrarios y va a pasar algo que no le va a parecer y ahí en Apocalipsis dice que van a venir y van a hacer guerra. Entonces al oír el anticristo, dice, y al oír que estos vienen, que van a atacar a la guerra, dice que se va a volver él contra su pueblo. Vamos a leer ese capítulo para que ustedes vean cómo está, lo estoy preparando. Nada más que lo quise porque en las noticias, hay noticias falsas, hay noticias de títeres, hay noticias que, por ejemplo, en Telemundo, en 24 horas, en las noticias de todo el mundo, los noticieros mundiales, se habla de lo mismo, la misma nota, pero hay canales que están en YouTube que hablan noticias verdaderas, pero hablan de que son noticias falsas porque no son autorizadas por los gobiernos, pero no lo sé, tenemos que investigar. Pero si nosotros sabemos y entendemos que las cosas están sucediendo, ah, siempre nos hablan, vean, vamos a ver las noticias, nada, hablan de pura violencia. Pues eso ya lo sabemos. ¿Qué hay de nuevo? Y luego ni nos las dicen completas. Que quién fue, no, pues sabe. Y que asaltaron a una señora. ¿Y cómo se murió o que nada sabe? No, te las dicen a mí. O sea, son chismes, no son noticias. Son gente chismosa que tiene un programa y nosotros, las noticias, por eso nosotros nos hacemos chismosos también. Porque oímos y decimos, pero no sabemos qué onda. Entonces nosotros tenemos que oír nada más y comentar entre nosotros y ya sabes que hay una noticia muy grave y por ejemplo hablando de la OMS, ahí sí podemos, hay una noticia, ellos no saben qué hacer, están vueltos locos, no saben qué decidir, están esperando, ellos dicen no va a pasar nada y están aumentando y qué están esperando cuando ya tienen que hablar acerca de una que es grave el asunto, que ellos tienen que dar ya que hay una emergencia mundial y vean, el coronavirus está aumentando y ya como les leí en Apocalipsis 3, Dios va a hacer que todos caigan enfermos para que se arrepientan. Yo la haré caer en cama, dice, porque adulteran. Y no estoy hablando del adulterio casi así, si hay adulterio así de carne, pero estoy hablando que el adulterio, que están adulterando la palabra, que están adulterando con ídolos, adulterio de muchas formas. No estoy, o sea, a veces tenemos que comprender que no nada más es el adulterio así de relaciones sexuales, no. El adulterio es cuando fornica también el hombre con un ídolo. O sea, ¿qué estás haciendo? Es adulterio espiritual. ¿Sabes qué? Me estás engañando, dice el Señor. Me estás engañando. Estás con otro en vez de estar conmigo. O sea, te estás engañando. Entonces tenemos que ponernos vivos, amigos, hermanos. Tal vez a muchos no les guste mi manera de hablar, pero lo que yo veo, lo que yo platico, es porque me relaciono con el Señor y lo digo porque no me debo de quedar callado. Debemos de hablar bien. Hay mucha gente que habla de Dios, pero
pero su forma de hablar es una forma que dice que no va a pasar nada, que todo va a estar bien y andan en otro rollo, aunque hablen de Dios, está bien, o sea, como hermanos, este, abramos nuestros ojos, digamos al Señor, Señor, abre mis ojos para ver más allá de mis narices, porque hay veces que somos buenas gentes, nos portamos bien, pero a veces no vemos, enseñamos que a los hermanos, ay, no veas noticias, ay, no hables de esas cosas, ay, háblales puro amor, no les des noticias malas, no les digas que, es más, es una mentira que va a venir el Señor, es una mentira lo del rapto, se están enseñando así, entonces nosotros, pues hay que quedarnos callados, pues es que me da vergüenza, no, el arrebatamiento va a venir y es seguro, pero de que vamos a pasar una prueba de fe difícil la vamos a pasar y aún si debemos de prepararnos para estar listos para morir. Dijo Jesús, miren, los van a querer matar, pero no se preocupen. Pues nomás van a matar su cuerpo, pero su alma no la pueden matar. Y ahí tenemos que tener esa convicción de que yo soy del Señor y soy una persona que tiene que soportar y tiene que aprender a entender. Entonces, si lo entendemos, tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Cuánta gente está dispuesta a morir por su país? Hay revolucionarios y mueren. A veces ni consiguen nada. Y hay unos que consiguieron libertad, pero ¿estará su alma en el cielo? No lo sé. Me pregunto, ¿Miguel Hidalgo estará en el cielo? El Che Guevara estará en el cielo. Tanto que lo idolatra mucha gente. No lo sé. Mejor digo así que no lo sé. Porque a veces cuando conoces la Biblia sabes que tú estás seguro en lo que piensas, pero a veces no lo puedes decir. Pues bien amigos, hasta aquí para no entretenernos más, hay que hacer, que hacer. Ahora me tocó lavar los trastes, así es de que ya están lavaditos y ya, por eso me tardé en el programa. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos si Dios quiere. Vamos, tengo 3 videos que voy a subir a YouTube, ya son los de antier y anteantier y me voy a tardar en subir pero en Facebook ahí estamos y que este mensaje sea de bendición. Muy bien, Joana, Dios te bendiga, gracias, compártelo, este, y bendiciones de igual manera, Dios te bendiga, no dejes de cuidarte, ponte cubrebocas, cuídate y yo sí les digo a los hermanos, ponte cubrebocas, hermano, mira, en la iglesia se están enfermando, en casa de oración, empezaron a decir que se empezaron a enfermar los hermanos y pues dijeron del cubrebocas y que eso es responsabilidad de cada quien y no, o sea, es una cosa, o te cuidas o te cuidas, porque no voy a decir o te cuidas o te cuido, porque si tú no te cuidas, pues, ¿cómo te voy a cuidar? O sea, ponte cubrebocas, así les digo, pónganse cubrebocas, hermanos, y hay muchos ya van cantando, pero cuando lleguen a enfermar, no digan después, ¿en dónde me enfermé? Oye, pues si los hermanos están enfermos, se están contagiando, ¿en dónde me enfermé? Pregúntese, hermano, pregúntese dónde se enfermó. Porque si usted no se está cuidando, olvídese. Esto es muy serio, o sea, es que tú no confías en Dios, es que tú no crees que Dios puede protegerte. Sí, sí, yo lo creo, pero yo tengo que hacer mi parte. Si las cosas no son, Dios hace milagros, pero a veces Dios permite muchas cosas y nosotros tenemos que estar, ponte cubrebocas a donde quiera. Mira, yo ahorita fue mi esposa, ella le ayuda a mis sobrinas y a mis hijas a hacer el quehacer
y ella se va y se pone su cubrebocas, va por la calle con su cubrebocas, le digo, cuídate. Imagínense, dejen que las noticias cambien y digan cosas y que nosotros vamos a estar, lo sabíamos, pero no hicimos nada. Entonces haz algo, cuídate, porque cuídense todos. Y díganle a los hermanos, pónganse cubrebocas, hermanos. Es más, llévese unos cubrebocas de a peso y al hermano que no tenga, ay hermano, te regalo este cubrebocas. Mira, yo me cuido, cuídate, porque están los hermanos enfermos. Pero hay hermanos que son como los de afuera, que a mí me dicen, ay, ¿tú confías en Dios? Pues confía en tu Dios. Pues sí confío en Dios, pero ¿por qué están enfermándose? Porque Dios permite, Dios quiere probar tu fe y tu obediencia y tu sensatez y esa preparación que tenemos de hombre prevenido, ser diligente. A ver, no me equivoco, diligente. Sí, es diligente, ser diligente y no negligente. O sea, ¿por qué te enfermaste? Por negligente. ¿Por qué? Porque no fui sabio, porque no fui entendido. No, es que ya el cubrebocas me tiene harto, no me deja cantar. Pues mira, no cantes. Canta aquí en tu casa, ponte a cantar. Bien, gracias, bendiciones, Johanna, Dios te bendiga. Cuida mucho a tus hijos, a tu familia. En el nombre de Jesús, te voy a mandar un saludito aquí, porque aquí aparecen los saludos. Dios te bendiga, cuídense mucho, cuida a tu familia y que Dios los guarde. A todos los que vean el programa, a todos los que estén. Adiós, hasta luego, gracias, que el Señor los bendiga.